Bueno, regresamos retomando el hilo de la conversación que ayer empezamos con Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la oposición a la presidencia de México. Gracias, Xóchitl, que regresamos a hablar contigo para retomar el hilo de las cosas. Bienvenida, buenos días. Carmen, buenos días. Gracias a ti y a todo tu auditorio que me escucha esta mañana. Nos adelantaste ayer que ibas a presentar lo que presentaste, una impugnación al proceso electoral. Has dicho que no pides que se anule la elección, pero ¿qué sí estás planteando, Xóchitl? Empecemos por eso. Mira, lo que estoy planteando es la inequidad en la elección. Ayer el tribunal resolvió que el presidente sí me violentó de manera política. Y mira que yo he sido una mujer que nunca le ha gustado victimizarse. Me queda claro que entrar a política implica fuerza, necesitas carácter. Pero lo que el presidente hizo desde la mañanera, de insinuar que yo solo estaba aquí porque un grupo de hombres de poder me habían puesto, pues me pareció totalmente inaceptable. Y eso es la violencia política en razón de género, cuando alguien trata de impedir que tú llegues a un lugar por tu condición de mujer. Él dedicó muchas mañaneras, parece que más de 90 mañaneras habló en mi contra y otras tantas habló a favor de Claudia Sheinbaum. Eso es inequidad en elección. El presidente decidió intervenir abiertamente en la elección a favor de su candidata Claudia Sheinbaum. El segundo tema es el uso de recursos públicos. Otro tema fue, el presidente dijo en la mañanera que yo quería quitar los programas sociales, que yo había dicho en la Feria del Libro que había que quitar los programas sociales. Por eso pedí un amparo, que por cierto está en proceso de resolverse en la Suprema Corte de Justicia, si se tiene o no derecho de réplica. Más que para mí, seguramente será para el futuro de alguien que, en caso de que Sheinbaum quiera seguir con las mañaneras, pues posiblemente le aplica ese precedente jurídico. Ahí el presidente centró toda su estrategia de campaña en los recursos públicos para los programas sociales. Se apropió de los programas sociales a favor de la candidatura también de Claudia Sheinbaum, diciendo que si yo llegaba, quitaría los programas sociales. Y es una mentira que repitieron desde la mañanera y durante toda la campaña. ¿Cuánto impactó? No, nunca sabremos, porque pues eso es muy complicado, pero obviamente pues ante esa posibilidad la gente dice, pues no, yo no voto por esta candidata porque va a quitar los programas sociales. Y otro elemento es el uso desproporcionado de recursos. La candidata Sheinbaum desde hace 2-3 años empezó a tapizar el país con espectaculares, con bardas. Yo no iba a un municipio alejado donde no hubiera publicidad de ella. Te puedo asegurar que en los 2.400 municipios había publicidad de ella. En mi caso, con todo lo que estoy reportando que gasté, que por cierto aparentemente gasté más que ella, no logré cubrir los municipios. Es una locura de dinero lo que tú requieres en una campaña política. Lo que te da es lo que me dio a mí, una campaña austera, una campaña con pocos espectaculares, invertí en redes sociales, en pauta, y hasta ahí te puede dar algunos eventos modestos. Por ejemplo, ella reporta que con 2 millones de pesos llenó el Zócalo. Cuando vimos cientos de camiones, a mí me consta que de Fresnillo a Zacatecas salieron camiones, porque yo arranqué en Fresnillo y venía gente desde Fresnillo. Todo eso no lo reportaron. Entonces, el dinero, otra vez, esta campaña fue una campaña de actos anticipados, de muchos recursos. Y el último tema es la participación del crimen organizado, Carmen. Yo arranqué mi campaña en Coyuca de Benítez, mi precampaña, al lado de Alfredo, un empresario con el que estábamos trabajando el tema de la reconstrucción. Lo animaron a ser candidato, él no era integrante de ningún partido político, y lo matan el día de su cierre de campaña, Alfredo. O sea, la presencia del narcotráfico. Lo asesinaron. ¿Quién crees que ganó en Coyuca? Pues Morena. Y hubo casillas donde quien las decidió fue el crimen organizado. Yo lo que quiero es que se haga una reflexión sobre la inequidad, sobre la participación del crimen organizado en esta elección. El INE nunca hizo un mapa de riesgo de la elección y creo que eso sí lo queda de ver el INE. Lo que yo espero es un regaño al presidente y una reforma electoral que impida esta inequidad. Xóchitl Gálvez, bueno, con los minutos que tenemos en esta charla hay muchos temas.
esto es lo que tú planteas ante el tribunal. Veremos cómo se procesa, veremos qué elementos se aportan para que el tribunal resuelva lo que tú estás planteando al respecto. Sabemos que el PAN, por lo menos, no sé si la alianza que te postuló a su vez va a ser impugnaciones distintas. ¿Cómo va a ser pues la presentación de la oposición ante el tribunal? ¿Van juntos o cada quien hace su impugnación? ¿Cómo será? Pues en mi caso, yo estoy presentando un JDC como persona que tiene que ver con la protección de mis derechos políticos. Como persona. Como candidata. El PAN seguramente va a impugnar otros elementos que quiera impugnar, y desconozco si ellos pidieron la anulación de la elección, porque aparentemente pues la impugnación es para que se anule la elección. Yo espero que el tribunal estudie mi caso, pase lo que pasó con Fox, que por una intervención de Fox el tribunal lo amonestó, y a raíz de ahí se hizo una reforma electoral que es la que justo hoy está vigente, que impide que el presidente participe en la elección. Este presidente es el que impulsó esa reforma electoral por la participación de Fox en el famoso Cállate y Chachalaca, y este presidente violenta esa misma reforma que ellos impulsaron desde la oposición. Entonces yo esperaría que si hubiera una amonestación. Ya hubo un primer fallo ayer, después de que ya pasó la elección, donde coinciden que el presidente sí me violentó políticamente, en creo que 13 mañaneras, pero no se le puede hacer nada al presidente, nada, más que juicio político. Y pues obviamente dentro del juicio político no está el tema de que se involucre en las elecciones. Es probable que presente una reforma constitucional para que eso suceda, porque si no hay manera de impedir que el presidente participe. Es pura retórica de que no se puede meter, cuando en los hechos se metió. El tribunal sacó más de 40 tarjetas de amonestación, y pues en un partido de fútbol a la segunda amarilla te vas, y aquí no pasó absolutamente nada. Aquí ha dicho el tribunal, la sala especializada, lo leímos más temprano, Xóchitl Gálvez, dice que bueno, pues esto ocurrió, que las expresiones vertidas por las cuales cometió violencia política de género el presidente en contra tuya fueron en las mañaneras del 3, 5, 10, 11 y 14 de julio y del 3, 7 y 18 de agosto del 23. Eso es lo que dice este comunicado del Tribunal Electoral, y dice que el presidente no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral, únicamente se le responsabiliza de acuerdo con criterios establecidos por la Sala Superior, y por ello tampoco le fueron dictadas medidas de reparación integral como la inscripción, tampoco le fueron dictadas medidas de reparación integral como la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género del INE, que es lo que está diciendo Xóchitl. Pues mira, al mínimo le deberían de mandar el libro para que lo lea y evite ese tipo de expresiones, no solo conmigo, con todas las mujeres. El presidente tiene mucho de misoginia, sigue siendo un hombre machista. Su trato hacia Claudia, a mí en lo personal, no me parece, pero es esta cultura del pasado de muchos hombres que siguen pensando en esta cultura patriarcal, de que las mujeres estamos aquí pues para obedecerlos. Y la verdad es que creo que eso va a cambiar. Yo espero que con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, muchas de estas actitudes de misoginia y de machismo empiecen a cambiar en nuestro país hacia las mujeres que ejercemos la política. Mal que el presidente no pueda ser sancionado. De todas maneras, pues yo creo que sí debería ser inscrito en el catálogo de violentadores políticos. Yo creo que ahí el tribunal podría sentar un precedente, porque pues mira, de las cosas que más le importan al presidente actual es su nombre, ¿no? Pasar a la historia. Y bueno, pues ya, aunque no lo inscriban, va a pasar a la historia como un hombre violentador político de una mujer, ¿no? Que fue mi caso. Quizá violentó a otras mujeres que no se atrevieron a denunciarlo. Yo sí me atreví a denunciarlo. Yo le gané un amparo para mi derecho de réplica. Y bueno, fui una mujer que se estuvo defendiendo de manera permanente de un presidente autoritario.
Xóchitl Gálvez, déjame detener en el tema de lo que pasó en la elección. Ya tú nos has expuesto lo que estás impugnando ante el tribunal y las razones por las cuales acudiste al tribunal, pero dejemos un espacio para la autocrítica. Cuando se habla de lo que sucedió, el resultado pues apabullante de un triunfo como este, también requiere un ejercicio de autocrítica. ¿Qué falló Xóchitl Gálvez, la alianza PRI-PAN-PRD y o la candidata presidencial? Mira, yo creo que cuando Claudia hablaba del PRIAN, obviamente se mordía la lengua, porque ella tiene que cargar con un Alejandro Murat, tiene que cargar con un Manuel Bartlett, tiene que cargar con muchos personajes que vienen del PRI y que vienen del PAN. Pero pareciera que en el hecho de que tú puedes ser muy corrupto, pero si te vas a Morena, como que eso se limpia. O sea, te aseguro que si yo hubiera aceptado hace 7 años, cuando me propuso Claudia y el presidente Andrés Manuel López Obrador estar en Morena, pues yo jamás hubiera sido víctima de ningún ataque de corrupción, por ejemplo, que nunca en mi vida he cometido un acto de corrupción, pero se me trató de cuadrar por ser empresaria, por tener contratos. Entonces, eso pesó, sí. O sea, el PRIAN de los que no están con ellos. Porque los que están con ellos inmediatamente los exculpan, los hacen embajadores y lo resolvieron. Pero sí, efectivamente, la connotación de pasado de gobiernos que no estuvieron a la altura de las circunstancias es cierto. Eso yo lo asumo con muchísima... ¿Asumes lo complicado que era ir por las siglas del PRI junto con el PAN y contra el PRD? No es fácil explicar a la gente cuando desde la presidencia pues todo fue culpa del pasado, todo era culpa de Calderón, todo era culpa de la mafia del poder, cuando esa mafia puede estar incrustada hoy en este actual gobierno, cuando la corrupción nunca acabó, Carmen. La corrupción de este gobierno es impresionante, de verdad. Ojalá Claudia se atreva a ponerle un hasta aquí a toda una bola de corruptos que llegaron con ese gobierno. Entonces nos achacaban la corrupción. Otro tema, sí hay una crisis de partido, pero también, ahorita Morena es el partido nuevo, pero traen sus broncas. Ve lo que pasa en San Luis Potosí, ¿no? Ahorita el Verde y Morena. En fin, sí hay falta de estructuras. Creo que los partidos se olvidaron de caminar con los ciudadanos. Empecé tarde la campaña, llevaba una desventaja yo con Claudia, que tenía pues mínimo 3 años preparándose para ser presidenta, tenía muchísima publicidad y bueno, quizás no me dio suficiente tiempo. Esos proyectos se tienen que preparar mínimo 3 años antes. Tengo esa impresión como están las cosas ahora. Probablemente no dimensionamos todo este trabajo que habían hecho los servidores de la nación, casa por casa, con dinero público, y eso sí tiene que quedar claro, aleccionando a la gente, diciéndole: este dinero que recibes te lo manda el presidente de la República, amor con amor se paga, y obviamente ante la pobreza, ante las circunstancias, pues tú privilegias más eso que pues la seguridad, la salud, la educación. O sea, pues dices, pues sí, mira, esto es constante, esto es sonante, esto está claro. Lo otro, quién sabe. Vemos con enorme tristeza, no sé cómo votó Tila, habría que revisar, pero pues ve el gobernador diciendo: desplazados de Tila, regresen a sus pueblos. Solo el que vive en Tila sabe la magnitud de la presencia del crimen organizado. O lo que vimos ayer en Tabasco, estos 5 asesinatos. O sea, la violencia está fuera de control, pero pareciera que eso no y nosotros enfocamos nuestra campaña a esos temas, a un país seguro, a un país con salud, a mejorar la educación, a recuperar el campo, y pues pareciera que no fue el mensaje correcto acá. De ti misma, déjame hacer una pregunta. En la autocrítica, ¿lo hubieras hecho distinto una vez sucedido lo sucedido? Una vez que te ves al espejo y dices: Xóchitl Gálvez, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fuiste de candidata? Pues siempre se puede ser una mejor candidata,
Creo que ahí de repente hubo un espacio de confusión en que querían que fuera una persona que no era yo, ¿no? ¿De traje sastre? ¿El tema del traje sastre? Pues el traje Digo, por hablar así rápidamente de un tema. Digo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. La gente no vota por una mujer que usa huipil. En este país... ¿Cómo? La mujer no... A ver, va de nuevo la frase. La gente no va a votar por una mujer que usa huipil en ciertas regiones del país. ¿Esto lo afirmas o te lo dijeron? Me lo dijeron. ¿Te lo dijeron? ¿Y lo creíste? Pues, o sea, que los estudios decían que tenía que verme más presidenciable, ¿no? Uh-huh. Y eso pasó en el primer debate. Uh-huh. Hoy no lo volvería a hacer. ¿No lo volverías a hacer? Porque esa soy yo. Esa soy yo. Y la gente te tiene que comprar como eres. Y bueno, creo que a partir de ahí yo decidí hacer la campaña que yo quería hacer, alegre, divertida, con propuestas. No necesariamente ser una mujer alegre significa ser una mujer tonta, ¿no? O sea, pero yo era así, yo era esa. He sido así toda mi vida. Pero bueno, uno se llena de asesores y a veces las cosas no salen, pero también, Carmen, el aprendizaje es importante. Uh-huh. Yo aprendí muchísimo en esta campaña. Hoy soy una mejor persona que hace un año. ¿Y esa persona le desea suerte a Claudia Sheinbaum en su futuro gobierno? Por supuesto que sí, Carmen. O sea, tú no puedes desearle a nadie que le vaya mal en la vida. ¿Estoy de acuerdo? Yo no se lo puedo desear a nadie, y menos a la próxima presidenta de México. Yo estaré como senadora haciendo propuestas muy concretas. Ahora con el Poder Judicial, espero que no sea una simulación, el Parlamento abierto. Lo fue en el pasado. Espero que se note el toque de Claudia, que se note la diferencia con Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel López Obrador fue un presidente que no escuchó a nadie, que dividió, que polarizó, que fomentó el odio. Yo escuchaba en pasillos que Claudia decía que ella no iba a ser como él, que ella era distinta, que ella iba a conciliar, que iba a dialogar, y eso le decía a muchos empresarios que no se espantaran, que su llegada no significaba odio al sector privado. Me lo decían, es que no, ella es distinta. Ojalá realmente lo sea, ojalá realmente impulse las energías renovables y pueda convencer a Manuel Bartlett. Ojalá se vaya Manuel Bartlett, porque le ha hecho mucho daño a la Comisión Federal de Electricidad. Hoy compramos energía cara, compramos energía sucia, y que ayer se reunió telefónicamente con Kamala para hablar de energías renovables. Perdimos 6 años en el tema de energías renovables. Ojalá se resuelva de fondo el tema del metro de la Ciudad de México, se cae a pedazos, las carreteras del país se caen a pedazos, el campo está abandonado, la salud está colapsada, la seguridad pública es un desastre. Entonces, ¿quién le puede desear que le vaya mal cuando el país realmente está en una situación complicada? Y ella deberá entender que una cosa es decir en campaña que México está mejor que nunca y otra cosa es creer. Sobre la reforma judicial que se ha colocado como prioridad, y tú lo acabas de mencionar, se anunció ayer que va a haber una encuesta, encuestas nacionales. Yo no tenía noticia de que se fuera a hacer este ejercicio. No sé si se decidió recientemente o ya antes lo habían decidido y están las encuestadoras listas para hacer la encuesta o no, o fue una invitación de último momento. No tengo eso claro, pero lo que sí tengo claro es que se va a tener este ingrediente y que ha dicho Claudia Sheinbaum que el próximo lunes tendremos resultados de lo que la gente diga sobre el Poder Judicial, qué piensa de los jueces, de los magistrados, de los ministros, qué piensa de votar a jueces, magistrados y ministros en este país. ¿Qué te dice por sí mismo el ejercicio de una encuesta para este fin de semana? Es exactamente lo mismo que pasó con el Tren Maya. Si tú le preguntas a los indígenas de Yucatán, ¿quieres un tren? A mí la gente me decía, es que el tren va a llegar a mi pueblo. Pues no, el tren quedó lejos de los pueblos. Si le hubieran dicho, vamos a devastar la selva, vamos a contaminar los acuíferos, vamos a gastar millones y millones de pesos, pues a lo mejor la gente hubiera tenido una opinión distinta. Pero tú le preguntas,
¿quieres que se reforme el Poder Judicial? Pues va a decir que sí. Yo tengo una hermana hace 12 años en la cárcel, Carmen, que no tiene sentencia. ¿Cuál crees que sea mi impresión del Poder Judicial? Pues que la justicia no es pronta ni es expedita, que es lenta. Pero yo creo que el tema va más de fondo. Hay demasiada judicialización de los delitos. Yo uno de los planteamientos que había hecho era que delitos menores de 10,000 pesos no se fueran al Poder Judicial. Estoy hablando de los estatales. Pero también a nivel federal hay mucha gente inocente en las cárceles. Y hay muchos bandidos en la calle. Entonces creo que no solo es si votamos a los jueces, sino es todo un contexto de la justicia en México en el que se tendría que profundizar. Y me parece que tomar esa decisión, porque el presidente saliente la quiere tomar, me parece injusto a mí para Claudia. A mí me parece que ella debería... Para Claudia. Para Claudia. Ella debería sentarse en la silla, tomar control del país y tomar decisiones, porque sí crean nerviosismo en los mercados internacionales. Te voy a decir por qué. Pues porque el tema es la certeza jurídica. Tú necesitas poner tu dinero, pero dices, híjole, y si el juez lo puso el crimen organizado, pues imagínate, ¿quién va a responder ese juez? En un país donde las elecciones se ganan con coacción del voto, pues ¿quiénes van a ser los ministros y magistrados de la Corte? Creo que pudiera haber otros mecanismos. Yo lo voy a proponer en el Parlamento abierto, que va a ser el Senado. Voy a hacer una propuesta razonada, que cubra los intereses, pero con una encuesta a mí me parece que no puedes tomar decisiones de esa magnitud. Porque la gente, en el fondo, entiende poco del teje y maneje del Poder Judicial. Ellos saben solo que la justicia no funciona y van a culpar, pues, obviamente, a los ministros de la Corte, cuando los ministros no tienen nada que ver con la justicia cotidiana. Pero es parte fundamental de este esquema judicial que se tiene que revisar al final de cuentas. Todo a la mesa, al final de cuentas, es lo que está planteando. Todo, pero aquí tú ya vas a una reforma que va a elegir jueces. Ya hizo una reforma el Poder Judicial la vez pasada y lo dijimos concretamente. Hizo una reforma para los privilegiados, pero no para la justicia. Yo creo que tendríamos que empezar al revés. Primero analizando el tema de la justicia, de abajo hacia arriba, y luego llegar a los ministros de la Corte. Pero lo más importante es la justicia cotidiana. Xóchitl Gálvez, se me acaba el tiempo, vas corriendo tú a otros lados. Déjame preguntarte para cerrar el tema del Congreso, ya lo mencionaste. Hay una discusión abierta sobre la sobrerepresentación o subrepresentación y cómo va a quedar el Congreso mexicano. Y te pregunto también cómo va a quedar la alianza que te postuló a la presidencia, PAN, PRI y PRD. ¿Se murió la alianza? ¿Va a vivir en el Congreso? ¿Qué me dices de esto, Xóchitl Gálvez? Yo creo que la alianza va a vivir en el Congreso en temas concretos, en donde haya coincidencias, inclusive con movimientos ciudadanos. Yo creo que al final el contrapeso va a ser tratar de que se mantenga la democracia, que se mantenga y se defienda los organismos autónomos. En otros temas quizá no diga, como no vivió cuando yo fui senadora. Hubo temas en donde nosotros votamos a favor y el PRI votó en contra. Otros temas que el PRI votó a favor, por ejemplo, la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, pues ahí hubo un consenso con el PRI y Morena. Yo creo que eso va a depender de cada tema. Dos, si se pretende una sobrerepresentación, es injusto que Morena y sus aliados hayan ganado 56% de los votos y pretendan tener el 76% de los legisladores. Nosotros hicimos un proceso con tiempo, porque hace 6 años el tribunal dijo que no habíamos impugnado desde la constitución de la alianza. Ahora sí lo hicimos y pretendemos llegar hasta el final. Y una de las causas que yo voy a tomar los próximos días es el tema de la sobrerepresentación. Y ese juicio lo hemos presentado ya también nosotros como parte de la campaña de Xóchitl Gálvez. Pues eso está por resolverse en el tribunal, efectivamente, el tema de la sobrerepresentación. Así que seguiremos hablando, Xóchitl Gálvez. Gracias que nos tomas la llamada, la comunicación, y seguiremos en contacto si me lo permites. Gracias por estar aquí en este día viernes.